Una introducción al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, junto con la carta de Pablo a los romanos, es considerado por muchos como las torres gemelas de la teología del Nuevo Testamento. Este Evangelio en particular profundiza más en los misterios de la revelación de Dios en Jesucristo que los otros libros canónicos, los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas. Juan afirma la persona, la naturaleza y el papel de Jesús a su deidad, su naturaleza humana y divina. Esto ha moldeado los pensamientos, las expresiones de los concilios y los credos de la iglesia primitiva. A pesar de los incontables ataques a la honradez de Juan desde la época de la Ilustración y los eruditos alemanes liberales, el Evangelio de Juan aún hoy se mantiene como un testimonio confiable de la vida, las palabras y las obras de Jesús. Desde sus inicios, el Evangelio de Juan fue muy cuestionado. Los gnósticos lo reclamaron afirmando que apoyaba su mensaje de salvación a través del conocimiento. La primera epístola o carta de Juan da testimonio de la forma en que se estaba malinterpretando el Evangelio, quizás intencionalmente. Configuraciones históricas. La autoría o la autoridad. La autoría o la autoridad. Hay una combinación de evidencias externas e internas para concluir que Juan el apóstol es el autor, aunque su nombre no aparece en el Evangelio. Las tradiciones de la iglesia primitiva lo identificaron fuertemente como el apóstol Juan. Ireneo, de 130 a 200 Ireneo, en los años 130-200 después de Cristo, el padre de la iglesia primitiva, que fue discípulo de Policarpo entre los años 70 a 160 después de Cristo. Policarpo también fue discípulo de Juan y él testificó con la autoridad de Policarpo que Juan escribió el Evangelio durante el tiempo que residió en Éfeso. En una avanzada edad. Todos los padres de la iglesia asumieron que Juan fue el autor del Evangelio. Clemente de Alejandría escribió que Juan, consciente de los hechos establecidos en los otros evangelios y movido por el Espíritu Santo, compuso un evangelio espiritual. El nombre de Juan no se menciona directamente, pero la designación recurrente de sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, que evita deliberadamente su nombre personal, refleja su humildad y celebra su relación con su Señor Jesús. Además, no era necesario mencionar su nombre, ya que sus lectores originales entendían que él era el autor del Evangelio. No se ha encontrado ningún manuscrito que atribuya el Evangelio de Juan a otra persona que no sea él.
En 1925, un pequeño fragmento de lo que resultó ser el Evangelio de Juan, de menos de 9 centímetros de alto, que contiene por un lado parte de los versículos 31 a 33, por el otro lado los versículos 37 a 38 del capítulo 18, es parte de la colección de griegos papiros en la biblioteca de John Rylands en Manchester, Inglaterra. Esto fue descubierto originalmente en Egipto y puede provenir del famoso sitio Beneza, la ciudad en las ruinas en el Alto de Egipto. La importancia de este fragmento es bastante desproporcionada con respecto a su tamaño, ya que puede estar fechado con cierta confianza en la primera mitad del siglo II después de Cristo, y por lo tanto se ubica como el fragmento más antiguo conocido del Nuevo Testamento en cualquier idioma, y significaría que Juan escribió el Evangelio en la última parte del primer siglo. Bueno, ¿a quién fue escrito? Juan escribió a los perdidos, a los incrédulos, a los nuevos creyentes, al filósofo y a los teólogos. El propósito del Evangelio se da en el capítulo 20, versículo 31. Y porque es el único Evangelio de los 4 que especifica la razón para componer el Evangelio, estas han sido escritas para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aunque esto se afirma casi al final del Evangelio, establece claramente el propósito por el que lo escribió. Es evangelístico y apologético. El propósito evangelístico se refuerza en que creer se usa unas 100 veces en este evangelio. Los otros 3 evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, usan el término menos de la mitad. Él escribió, compuso, es decir, Juan, el Evangelio para dar a los lectores razones para la fe salvadora, para que estuvieran seguros de que recibirían el don divino de la vida eterna. Disculpándose, refuta cualquier herejía que pueda surgir en cualquier generación, hasta hoy en día, a los que niegan la deidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, a los que siguen buscando un Mesías humano y una utopía terrenal. Este propósito en 2 partes, evangelística y apologética, son realmente inseparables. Las características especiales. Juan es el Evangelio de la sencillez. Y eso solo significa que Juan usó la lengua más simple y el griego puro posible. Un estilo muy simple, y por eso algunos subestiman la profundidad del Evangelio. Debido a que el Evangelio de Juan es un evangelio espiritual,
las verdades que transmite son profundas. No vamos a profundizar en el estudio teológico de Juan, pero los animo a que no tengan miedo y se sumergen y se saturen en su palabra. La compulsión de Juan fue mostrar que Jesucristo es la revelación misma de Dios mismo. Así es también el Evangelio del Apocalipsis. Una y otra vez, Juan muestra que las profecías de la Escritura, el Antiguo Testamento, se cumplieron en todas en Jesús. Es el Evangelio de la redención, centrado en la cruz y muerte de Jesucristo. En Juan, primer capítulo, versículo 29, donde dice que al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda su vida apunta hacia la hora de su pasión. En la boda de Canaán, Jesús le dijo: Mujer, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Capítulo 2, versículo 4. En el capítulo 7, versículo 7. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de ello, que sus obras son malas. Y cuando algunos griegos pidieron ver a Jesús cuando entrará a Jerusalén, respondiendo a Andrés y Felipe, Jesús les dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Evangelio de la humanidad de Jesús, el Evangelio de la misma palabra de Dios, que Jesús es la misma expresión, pensamiento, idea, imagen de Dios, y lo que Dios quería decir, quiere decir y está diciendo al hombre. Es el Evangelio de yo soy, de Dios mismo. Las palabras yo soy son muy importantes para la historia judía. Es el nombre por el cual Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Jesús se reveló como el yo soy por lo menos 10 veces. Yo soy el Mesías, capítulo 4, versículo 26. Yo soy el pan de la vida. Soy de arriba. Yo soy la luz del mundo. Yo soy antes de Abraham fuera. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy Alfa y Omega. Yo soy el primero y el último. El mensaje es simple, claro y directo, lo que hace que la verdad del Evangelio sea muy accesible para todos los que lo leen. La accesibilidad es lo más importante. Es el Evangelio salvador que salva vidas para los incrédulos. Juan mismo lo dice así.
Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Comenzamos la próxima semana con el mismo Evangelio de Juan. Primer capítulo, primer versículo. Dios los bendiga.